Buenas noches, en esta sesión vamos a continuar viendo lo que es estamos trabajando con lo que es arreglos y con lo que es la interfaz de Wins Presentation Foundation, ¿no? Trabajamos con esto que son los arreglos unidimensionales. De momento hemos creado ya un arreglo, ¿no? Entonces aquí pedimos el tamaño y hemos visto lo que es un input box, ¿no? Ahí lo creamos el arreglo y luego para llenar con un ciclo también pues nosotros llenamos el arreglo, ¿no? Ahí está, lo hemos llenado y pues acá mostrar datos y hasta ahí pues todo ok, ¿no? Entonces esto es un botoncito para limpiar y esto es pues para mostrar los datos. Vamos a hacer algunas operaciones ahora con el arreglo, ¿listo? ¿Ya? Y vamos a ir repasando un poquitito métodos, ¿ya? Vamos a hacer un método que nos reciba un arreglo, ¿ya? Y devuelva la suma de los elementos de ese arreglo, ¿listo? Es lo que vamos a hacer y luego lo vamos a llamar en un botón para ver la suma de los elementos de ese arreglo. Entonces voy a escribir aquí el método acá y la idea es que ese método va a tener una salida, ¿ya? Y la idea es que vamos a meter un arreglo así de números decimales y pues si los va a sumar el resultado también va a ser un decimal. Entonces miren, acá voy a escribir un private y la salida de este método va a ser un double. ¿Listo? Y le voy a llamar suma elementos. ¿Y qué es lo que va a hacer este método? Va a recibir un arreglo, ¿ya? Un arreglo de números decimales. ¿Ya? Le voy a llamar números, ¿ya? Para que no se confundan con este arreglo A, ¿ya? Esa es la idea. Entonces acá vamos a definirnos un acumulador, ¿ya? Para la suma. Los acumuladores siempre empiezan en 0, ¿no es cierto? Y luego lo que voy a hacer es recorrer este arreglo números con un ciclo for. Ahí está. Desde i igual a 0 a i menor a lo que es números.length. ¿Ya? Vamos a recorrer. Y por cada elemento que nosotros recorramos, pues vamos a incrementar la suma. Entonces suma va a ser igual al valor de la suma anterior más lo que es números, el arreglo números, en la posición i. Lo que estoy haciendo es sumar los elementos de ese arreglo. Y luego, pues saliendo del ciclo, vamos a hacer un return de esa variable s, ¿no? Entonces estamos sumando los elementos. Aprovecho para enseñarles una forma más de escribir esto. Cuando tengo una variable que va a ser igual a la misma variable más otra variable, lo puedo abreviar escribiendo así. No sé si lo hicimos esto con los de la, me hace un recuerdo. Puedo escribirlo así, miren, s más igual y directamente números en la posición i. Va a dar lo mismo, va a ser la misma acción. ¿Lo hicimos esto con los de la? Hola, hola. No. ¿Ya? Está bien, no hay problema. Pero ahora les muestro, miren. No. En vez de estar escribiendo s es igual a s más esto, pues puedo hacer s más igual y directamente esto. Pongo otro ejemplo. Si tuviera una variable x que va a ser igual, perdón, x no es, no lo deja. Ese autocompletar a veces molesta, ¿no? Digamos a x más una variable, no puedo creerlo. A una variable x, digamos, más z. Ay, fíjense, qué genial de autocompletar. ¿Ya? Si tuviéramos algo así, también lo puedo escribir así. X más... No. Lo voy a hacer en un bloc de notas, ¿ya? Va a ser más rápido. Les decía que si tenía una variable x en C# que es igual a x más z, miren, ¿cuándo se aplica esta acción que les digo? Esta forma de simplificar la escritura de código. Pues cuando tengo la variable y va a ser igual a la misma variable con una operación y otra variable. Entonces miren, esto se puede simplificar así. X más igual z. ¿Se entiende?
¿Se entiende eso? Y es lo mismo que estoy haciendo acá. Sí. Va a funcionar. Sí. ¿Ya? También se aplica con números, o sea, si tuvieran, digamos, voy a copiarme ahora esto, x es igual al valor de x más 10, le quiero incrementar 10 unidades, pues igual, x más igual 10. ¿Listo? Ya es una forma más corta de escribir, y si se dan cuenta es una forma más elegante de escribir su programación, ¿no? Porque esto es muy clásico, digamos, ¿no? Pero quien ve esto y no sepa esto, wow, ¿y aquí qué está haciendo? Va a decir, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Y aquí qué está haciendo? Y ahí se va a perder. ¿Ya? Entonces voy a empezar a utilizar y a combinar esas cositas. Por si acaso funciona también con una resta. Si aquí es menos, aquí va a ser menos igual. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Entonces, ahí está, y tenemos este método que pues nos suma los elementos de un arreglo. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a llamar este método vamos a crear la interfaz. ¿Ya? Para agregar este es el menú, ¿no? Estamos en arreglos. Vamos a crear la interfaz para que pues, o sea, vamos a agregarle un botón más para que pues podamos nosotros llamar ese arreglo, y le vamos a colocar ahí una etiqueta a ese botón que diga suma de elementos. Ahorita tengo pues mostrar datos, limpiar, limpiar lo vamos a traer ahora más abajo. Aquí le vamos a ir agregando algunas cositas, ¿ya? Vamos a agregar con botón. ¿Ya? Y acá le vamos a colocar suma de elementos. ¿Listo? Y acá pues vamos a llamarle botón suma. ¿Ya? No se me ocurre otro nombre. Y vamos a programar su evento clic. Una forma es haciendo doble clic acá, y si por algún motivo sus mouse están mal y no le pueden hacer doble clic aquí, no se olviden que la otra forma de entrar a los eventos es pues acá, en este rayo de acá, y aquí el primer evento es el que programamos, el clic se llama, ¿no? Le hacemos ahí otra vez y pues ahí va a entrar. ¿Listo? ¿Ya? Entonces acá lo que vamos a hacer es llamar, lo voy a hacer primero en pasos y luego lo voy a cortar el código, ¿ya? El resultado de la suma va a ser igual a llamar al método suma elementos, ¿ya? Y le vamos a pasar aquí este arreglo que ya se ha inicializado y todo, que es el arreglo A. ¿Listo? Lo voy a pasar. Y ahí nos va a dar la suma, ¿no? Los dos elementos. Y esa suma lo vamos a desplegar en el listbox, ¿ya? Vamos a decir listbox.add, perdón, .items.add, pero nuestro listbox se llama lbxdatos, perdón, .items.add, ¿ya? Y acá pues vamos a decir suma de elementos, y aquí le vamos a concatenar ese. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ahora miren, quiero hacer algo más acá. Esta variable está de más porque el valor de s es igual a todo esto. Entonces, pues directamente puedo colocar esto, ¿no? O sea, ¿para qué la variable? Les digo. Lo he hecho así para que se entienda, pero ahora miren, el valor de s en realidad es eso, ¿no ven? Entonces, ¿para qué esto? Directamente así. ¿De acuerdo? Una sola línea nomás, ¿ya? Ahí está la suma. Luego lo vamos a probar. Vamos a hacer algo más. Vamos a sacar el mayor de los elementos del arreglo. ¿Listo? ¿Ya? El mayor de los elementos del arreglo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Voy a escribir aquí otro método que me retorne el mayor. ¿Ya? De manera similar,
Ya no es necesario poner, cuando es privado ya no es necesario anotar, les dije, ¿no? Directamente puedo colocar así nomás, ¿no? Double mayor de los elementos. Así puedo declarar un método. O sea, cuando no le coloco acá adelante ni private ni public, entonces asume que es private. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan de eso? Hola, hola. Sí, sí. Ya, muy bien, súper. Entonces aquí también no era necesario colocarle private, ¿no? Pero lo he dejado ahí para recordar. Poco a poco estamos recordando también lo que son los métodos, ¿no? Es igual. Acá voy a tener una variable, ¿ya? Que va a ser el mayor, que lo vamos a inicializar en números en la posición 0, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de esto? El algoritmo para hacer digamos, encontrar el mayor de los elementos en un arreglo, lo hemos hecho en Progra 1 y todos lo han hecho. Entonces acá voy a hacer un ciclo. Vamos a recorrer. Y acá pues vamos a preguntar, ¿no? Si números en la posición i es mayor a m, entonces este elemento ahora va a ser el mayor, ¿no? Entonces aquí decimos m va a ser igual a números en la posición i. Miren, estoy haciendo lo clásico. ¿Ya? Entonces aquí va a terminar de girar y saliendo del ciclo vamos a hacer un return de, ¿no? Ahí está. Estamos obteniendo el mayor de los elementos de un arreglo. ¿Listo? Ahí está. Esto es clásico. Se ha hecho en Progra 1. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Ya. Miren, lo que me interesaría que noten acá es que el mismo código, o sea, corre en consola y también corre en WebP. O sea, ¿qué es lo interesante de esto? Que los métodos son independientes de la interfaz. ¿Eso qué nos permite hacer? Que hay que tratar de escribir siempre más métodos para que luego, no importa dónde, pues esos métodos los reutilicemos en WebPF, los reutilicemos en consola, lo utilizamos en Windows Forms o en formularios web que te permite también agregar esto. ¿Ya? Entonces eso es lo interesante. Ahí está. Y pues acá en la interfaz vamos a agregar también lo que es un botoncito para la parte del mayor de los elementos. Entonces acá elemento mayor le vamos a llamar con xname btn mayor y vamos a programar su evento click. Y como similar a lo anterior vamos a hacer listbox datos .items.add y aquí vamos a decir el elemento mayor es, y aquí le vamos a concatenar llamando al método que se llama ¿cómo le llamamos al método? Mayor de elementos, pasándole el arreglo a, ¿no es cierto? Y ahí nos va a salir el mayor de los elementos. Vamos a probar ya esos dos métodos ahora haciéndolo correcto. Una suma clásica, pues hallar el mayor. Hallar el menor también es sencillo, ¿no? No es mucho problema, es cambiarle el if nada más. Hacemos correr. Un ratito. A ver. Está tardando un poco. Ah, no, aquí está.
Arreglos son dimensionales. Bueno, vamos a colocar de tamaño 4, ¿ya? No vamos a colocar muchos elementos. Ahí en teoría se ha creado el arreglo, ¿ya? De tamaño 4. Si digo mostrar elementos, ¿qué me saldría ahorita? No he cargado datos. ¿Qué me saldría? ¿Qué se les ocurre? De acuerdo a la lógica. ¿Error? No va a salir error. O sea, el arreglo se ha terminado de crear, ¿ya? O sea, cuando hemos hecho esto, hemos programado el load. ¿Dónde está esto? Esto hemos programado. Aquí el arreglo se ha terminado de crear. Entonces ya está. O sea, voy a abrir con Excel para que se ubiquen. Cuando he puesto ese 4, el arreglo A de números decimales se ha terminado de crear. O sea, ya se ha creado. Aquí está la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3. Y aquí, como no se ha llenado ningún valor todavía, se ha colocado el valor neutro de un número. El valor neutro de un número, ¿cuál creen que es? El 0. Exacto, se ha llenado de puro 0. Si miren, todavía no he llenado datos. Cuando le diga mostrar, 4 ceros va a salir, miren. Miren, mostrar datos. ¿Se dan cuenta? Si su arreglo fuese de strings, ¿ya? Digamos, es de pura cadenas. Igual el arreglo A, ¿ya? Es de cadenas, pero el neutro de una cadena es la cadena vacía. ¿Se entiende? O sea, cada uno de estos sería una cadena vacía. Y si dirían mostrar, no, o sea, sí saldría así los ítems, pero sería, miren, aquí cada ítem se selecciona, ¿no ven? ¿No ven? Saldrían los 4 ítems, pero vacíos, no habría ni el 0, nada. Pero sí podríamos hacer esto, con obviamente vacío, ¿se entiende? ¿Está bien? Sí. Ya, muy bien. Ahora sí, voy a llenar los datos. Entonces, un 9, un 5, un 15 y un número negativo más lo pondremos acá, ¿no? Un negativo 12. Ahí está, ¿no? Ahora vuelvo a mostrar los datos. Ahí están, ¿no? Si quiero lo sumo. La suma de elementos es 17. Sí está bien la suma, ¿no? 17. ¿Cuál es el elemento mayor? Pues el elemento mayor es el número 15. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre el código? Esos son los métodos que hemos hecho, ¿no? Sí, que yo tengo una consulta. Dime. Bueno, es para el tema de crear métodos. Por lo que veo, Visual Studio, cuando crea el método por el evento de click, lo hace btn-click. Y sin embargo, usted para crear el método utiliza el primer carácter, bueno, el similar al camel case, ¿no? El primer carácter con mayúscula y separado con el segundo carácter con mayúscula. Entonces quería saber, ¿existe alguna restricción en ese caso, así como sucede en las variables, para crear los métodos? Y segundo, ¿cuál sería la buena práctica para crear estos métodos? Ya. La convención que utiliza Visual, toda la parte que utiliza .NET es el Lower Camel Case. ¿Qué es el Lower Camel Case? Es aquella que les he enseñado, bueno, que todos sabemos que es pura minúsculas, la variable, con pura minúsculas, pero si la variable está compuesta por dos palabras, la segunda palabra, voy a colocar, empieza con mayúscula. Esta es la Lower Camel Case. Perdón, la Lower Upper Case se llama. Lower de minúscula y upper de mayúscula, ¿ya? Y esta es la convención que se utiliza. Esto lo hace Visual Studio solamente para la parte de los eventos, porque estos son eventos. A los eventos le agrega un guión bajo por el tema de diferenciarlos de los métodos tradicionales. Sus métodos tradicionales de Visual Studio y sus clases también están aplicando esta convención, que es la Lower Camel Case, salvo para los nombres de las clases, que todavía no son esas,
que empieza con mayúscula. Por ejemplo, miren, acá les voy a escribir algo que ustedes saben que, bueno, ya hemos hecho esto, un message box. Miren, ¿cómo escribo el message box? ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Son dos palabras. ¿Se entiende? Y su método se llama show, con mayúscula. Olvidaba decirles que si bien las variables tienen un nombre que empieza con minúscula, los métodos tienen un nombre que empiezan con mayúscula, ¿no? Y si el nombre del método tiene dos palabras, pues la segunda palabra también empieza con mayúscula. Normalmente el lower camel case es una convención que se utiliza así, o sea, es, digamos, la variable también todas en minúsculas, pero si está compuesta por dos palabras, se coloca esto, el guión bajo, segunda palabra, digamos, ¿no? Entonces, normalmente esto se utiliza en Java, ¿no? Y en .NET utilizamos la lower uppercase. Entonces, es así, depende del gusto. ¿Ya? Entonces, .NET normalmente utiliza lower camel case y en Java este. Y como nosotros estamos utilizando C#, que es parte de .NET, pues yo les he enseñado esta, ¿no? Y tal vez en Java, ya que están llevando ahora Java, están utilizando esta, la primera de aquí, ¿no? Y es válido, o sea, pueden utilizar cualquiera, o sea, ambas son convenciones. Una convención es una buena práctica. No puedo decir esta es mejor que esta otra. Lo único que no deberían hacer es mezclarlo. Y reitero que acá los métodos de acá no son métodos, son eventos. ¿Ya? Es el evento clic del botón. El de loaded también debe estar así porque es un evento. Miren, les voy a mostrar acá. Esto voy a copiar. ¿Dónde está el loaded que hemos impreso? Aquí está, ¿no? Que hemos programado. El window loaded. Estos no, o sea, si bien son métodos que están implementando código para eventos, y pues Visual Studio los códigos para eventos, esos métodos para diferenciarlos de los normales, les pone este guión bajo acá, ¿ya? Y tampoco está utilizando aquí la lower camel case, ¿no? Por si acaso, con mayúscula y con mayúscula acá, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? En la parte de declarar el método mayor elementos, dijo algo sobre no poner privado o público. Sí, o sea, un método puede ser, han debido aprender que los métodos pueden ser públicos o pueden ser privados de momento, ¿no? Es solamente esos dos han debido aprender. Todos hemos aprendido eso, de momento. Ya vamos a entrar a programación orientada a objetos y vamos a ver que hay más palabritas que podemos colocar acá, ¿ya? Pero pueden ser públicos o privados, ¿no? Ahorita digamos esto lo pongo público. Ya saben lo que es público y lo que es privado. O sea, deberían saber. Cuando voy a colocar privado, y este quería llamarle privado, ¿ya? Podría estar así. Pero cuando no le coloco un método ni público ni privado, como en este caso, el compilador asume que es privado. Entonces, cuando son privados, les dije, ya no es necesario colocar el private. Directamente así. Si quieren lo escriben, o sea, eso no... Aquí arriba lo he escrito, ¿no? Para no confundirlos, tal vez no sabían eso, ¿no? Pero aquí ya les dije eso, ¿no? O sea, esto también va a ser privado, les dije, pero ya saben que si no escribo ni público ni privado, lo escribo así nomás el método, pues va a asumir que es privado. Va a asumir que por delante hay un private, directamente lo va a asumir. Por eso no he escrito eso. ¿Listo? Y esto también podría ser así. Podría ser así. Igual va a funcionar. Cuando no se escribe ni público ni privado, pues asume que es privado. ¿Alguna otra consulta? Parece que no. Entonces, muy bien, gracias por las consultas. La verdad, las consultas siempre hacen que pues se enriquezca la clase y también quede grabado, ¿no? Las preguntas siempre en la grabación, ¿no? Eso está bien, está genial. Gracias a los que han preguntado. Sus preguntas eran muy buenas y espero que haya servido a todos para que también se les aclare algunas dudas. Vamos a detener la grabación, pues vamos a quedar el día de hoy hasta acá. Ahí está. Listo, ahí terminamos.